Sobre la autoría del atentado ya se barajan hipótesis. El FBI y el Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos citaron a la agencia de noticias italiana poco conocida, o a una agencia de noticias italiana poco conocida, según la cual la red Al-Qaeda se atribuyó el atentado. Para hablar del asesinato de Benazir Bhutto, el proceso electoral parlamentario pakistaní, así como el impacto en la lucha contra el terrorismo y la política internacional, nos acompaña desde Buenos Aires el escritor y analista internacional Horacio Calderón. Muchas gracias por estar con nosotros, Horacio. Luis Carlos, gracias a ti por invitarme. Muchas gracias. La primera pregunta que tengo es, ¿por qué alguien quisiera matar a Benazir Bhutto? Bueno, yo pienso que no es una la razón, sino varias. La primera de ellas es que Benazir Bhutto fue una mujer que de alguna manera intentó desde hace muchos años darle una cara moderna y tolerante al Islam, en definitiva en representación de la mayoría de esta religión que es absolutamente pacífica. En segundo término, Luis Carlos, ella llegó a Pakistán en el marco de un acuerdo estratégico con el presidente Parvez Musharraf, con el apoyo también de los Estados Unidos, para poder darle un matiz, digamos, democrático a la guerra contra el terrorismo, que tiene como uno de sus centros principales a este país que, como muy bien decía el amigo José Levi, está armado con una cincuentena o casi 60 cabezas nucleares, como también por los misiles preparados para dispararla. Y al margen de eso, un país que evidentemente está cribado de organizaciones y de escuelas coránicas dedicadas a fomentar el extremismo islamista y el terrorismo. Interesante. Ahora, en un correo enviado por Benazir Bhutto a un amigo en Estados Unidos, esta líder pakistaní asegura que en caso de que... Interesante. Ahora, en un correo enviado por Benazir Bhutto a un amigo en Estados Unidos, esta líder pakistaní asegura que en caso de que muriera asesinada, uno de los culpables o el culpable sería Pervez Musharraf. ¿Por qué ese señalamiento tan directo hacia este líder pakistaní? Bueno, la percepción de Benazir Bhutto, ya fue expresada varias veces, era que ella no estaba lo suficientemente protegida. Eso es cierto, pero también es cierto que Benazir Bhutto fue lo suficientemente imprudente para no seguir de alguna manera las medidas de seguridad que desde el mismo gobierno de Parvez Musharraf se le aconsejaron. Es decir, ninguna persona condenada a muerte por Al-Qaeda, que es una organización específicamente dedicada a este tipo de crímenes, ¿no? Que bueno, que hiciera estos rallies con decenas de miles de personas y en el caso de hoy, que saliera de su auto protegido para dar la mano a la multitud, y fue en ese momento que fue atacada por un motociclista que portaba un fusil Kalashnikov AK-47 que le disparó certeramente en el cuello y en la espalda, a sabiendas de que ella llevaba un chaleco a prueba de balas, lo cual también revela de que debe haber habido complicidades dentro del Intelligence Service, del ISI, pakistaní, como es muy bien conocido, con este crimen político que realmente va a repercutir no solamente en la región, sino también a nivel global. Por supuesto, esas son además teorías que están terminando de asegurar y de confirmar las autoridades. Ahora, Horacio, Benazir Bhutto, educada en ciencia política en Harvard, una ficha clave, digamos, dentro de ese ajedrez geopolítico que tiene Estados Unidos internacionalmente. ¿Cómo queda Estados Unidos después de la muerte de Benazir Bhutto? Bueno, yo pienso, acá me refiero a las palabras que usó quien reivindicó hoy, horas atrás, supuestamente este asesinato, que es el conocido jeque Said, que es un portavoz de Al-Qaeda. Es decir, ha dicho concretamente que con esta muerte, que él atribuye a una organización terrorista que forma parte del anillo de primera línea de Al-Qaeda, fuera de Al-Qaeda central, es la pérdida de un activo para los Estados Unidos de Norteamérica. Y yo creo que realmente Benazir Bhutto es una figura en este momento irreemplazable. Es el final de una dinastía política familiar, como fue la de los Gandhi de alguna manera en la India, y yo no veo, sinceramente, Luis Carlos, alguna personalidad que pueda realmente ocupar su lugar en el tiempo por venir.
Interesante, Horacio. Ahora hablemos de Pakistán. Este asesinato de Benazir Bhutto ocurre a menos de 2 semanas de elecciones en ese país. Pongamos todo esto en contexto para entenderlo mejor. ¿Qué está pasando en Pakistán? ¿Cuál es la influencia? Porque has hablado en varias ocasiones, has mencionado Al Qaeda. ¿Cuál es la influencia de Al Qaeda también? Bueno, la influencia de Al Qaeda en Pakistán es enorme, y no solamente de Al Qaeda, sino también del Talibán, que como todos sabemos fue de alguna manera una creación de la escuela extremista musulmana sunita de los Deobandis de Pakistán. Pakistán es el país que creo que tiene más escuelas madrasas extremistas. Allá es donde se forman doctrinariamente el semillero de los futuros terroristas que, además de Al Qaeda Central, que realmente está sitiada, van a formar parte de las filas de los otros grupos terroristas que responden al movimiento y a la estrategia general de la organización de Osama Bin Laden. Por eso yo creo que esta guerra en Pakistán es una guerra importantísima en el contexto general de lo que es la guerra contra el terror, ¿no es cierto? Horacio, muchas gracias. Es Horacio Calderón, escritor y analista internacional desde Buenos Aires. Muchas gracias por tu tiempo, por acompañarnos. A ti, Luis Carlos, por llamarme. Gracias. Muchas gracias.